Buenas, 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 gente bonita, bienvenidos a esta séptima lección, ya cerrando la primera semana del Escritubre 2023. Espero que estén disfrutando de estas breves lecciones de los autores que me han enseñado a mí a lo largo de mi vida como ávida lectora y sobre todo a lo largo de los últimos años, porque la mayor parte de estos retos están basados en mis lecturas más recientes, porque si no sería imposible. Hoy vamos a hablar de Santiago Posteguillo, que es un gran historiador y buen novelista en ese orden. Santiago Posteguillo se ha hecho célebre por sus novelas históricas y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, un poco de lo que yo he aprendido de la novela histórica. La novela histórica está basada en hechos reales o comprobados o comprobables, todo esto entre comillas porque la historia en mayúscula no es tan objetiva como nosotros creemos. La historia también está contada desde un punto de vista con un sesgo tanto de la persona como de la época, como de incluso el lenguaje que se utiliza, así que siempre hay que cuestionar todo y siempre hay que buscar alternativas. Y la novela histórica nos da esta posibilidad de basarnos en hechos que están establecidos y rellenar los huecos que no tenemos, ¿no? Rellenar los huecos de interrelaciones que podríamos imaginar entre los personajes, de emociones que no están catalogadas en la historia con mayúsculas, que no están expresadas o guardadas en ningún archivo oficial, pero que podrían ser posibles, ¿no? Así que el narrador de novela histórica toma una serie de episodios reales o verídicos dentro de esta subjetividad, siempre tomamos eso en cuenta, y ve cómo se puede llegar a la misma serie de episodios rellenando estos huecos o proponiendo algún otro camino en que estos mismos puntos se podrían unir. Ya decíamos que la historia, lo digo siempre, que nuestra historia personal es como una constelación, pues la historia universal también es como una constelación. Tenemos los hechos, los puntos de inflexión y tenemos una manera que está propuesta de cómo se han unido estos puntos, pero también es posible imaginar otras maneras de llegar a los mismos puntos y que las mismas situaciones se hubieran dado, pero por otras rutas, ¿no? El narrador de novela histórica tiene la obligación de hacer una buena investigación para que las cosas que propone tengan un fundamento. No puede agarrar y decir, pues yo creo que fue así. Sí puede, o sea, sí puede. Todos podemos hacer lo que queramos, pero en una novela que está estrictamente basada en hechos y que sí pretende, además de dar una buena historia, dar un aprendizaje de algo que supuestamente es real, pues cada quien lo anuncia dependiendo de qué está haciendo, ¿no? Si está inspirada en hechos reales, eso es más libre. Si está basada en hechos reales, eso es menos libre, pero bueno, eso es otra lección para otro momento. La lección de Santiago Posteguillo la saqué de este libro que se llama Yo, Julia. Yo, Julia ganó el premio Planeta en 2018 y habla de Julia Domna, que fue una aristócrata en el Imperio Romano y que Posteguillo la investiga las pocas fuentes y la poca información. Realmente no se registraba mucho de lo que hacían las mujeres en esas épocas, por ahí de 200 después de Cristo, más o menos, de la era común, porque pues, no eran personajes importantes a nivel registral. O sea, no se guardaban datos de ellas porque el patriarcado ya estaba muy establecido y no eran personajes que se consideraran importantes y sin embargo estaban haciendo cosas todo el tiempo porque las mujeres han existido igual siempre y estaban haciendo cosas y muchas veces las mujeres consejeras, esposas, amantes de los grandes emperadores, de los grandes gobernantes han tenido una influencia importante y investigándola y proponiéndola se puede imaginar cómo podía haber sido esto, ¿no? Entonces en esta novela se trata de esta figura y de cómo pudo haber sido o de cómo fue según las investigaciones que ha hecho este historiador, proponiendo esta gran influencia, girando todo alrededor del personaje de esta mujer, Julia Domna, que sí existió y que es probable que haya ocurrido así, ¿no? Entonces la lección es esa. Cuando escribimos novela histórica, lo que queremos hacer es proponerle al lector una faceta que la historia con mayúsculas no presenta, y esto puede ser de las cosas que no tenían importancia en ese momento para que fueran registradas, sobre todo las emociones, las interrelaciones, las pequeñas conspiraciones, los secretos, y así es una mezcla de imaginación fundamentada. La imaginación de los que hacen novela histórica está fundamentada en investigaciones, no se lo sacan de la nada. Entonces yo aprendí eso de leer a Santiago Posteguillo, pude conocer a una persona que no habría tenido manera de conocer. Y eso nos permite sentir a las personas como cercanas, humanizarlas y ponérnoslas enfrente como
personas, sino ya como personajes inalcanzables, idealizados, que están hechos famosos por una cosa, ¿no? Napoleón es famoso por una cosa, María Antonieta es famosa por una cosa, pero eran personas, ¿no? Que tenían una serie de emociones, una serie de reacciones, una serie de circunstancias que los hacían ser y actuar de diferentes maneras, y esto es lo que hacen los que escriben novela histórica, tratar de imaginar también desde ahí, bajarlos al plano terrenal y decir, esto podría haber ocurrido así, o por qué se puede explicar de otra manera lo que ocurrió con base en estas cosas, ¿no? Entonces ahí yo aprendí eso, esa magia de la novela histórica que tiene de acercarnos a las personas y de rellenarnos los huecos para que podamos relacionarnos con ellos de manera más personal. Por supuesto, el reto tiene que ver con eso. El reto es tomar a un personaje célebre, el que ustedes quieran, puede ser un personaje local, el fundador de la ciudad tal en la que viven o el que fundó la biblioteca de no sé qué, y imaginar un episodio totalmente cotidiano en la vida de esta persona. Por ejemplo, si yo pienso en Napoleón, querría yo saber qué tomaba él de desayuno y qué tipo de cosas le interesaba leer mientras estaba desayunando, ¿no? Y es una manera de quitarnos estas máscaras gigantescas que tienen los personajes, y puede también ser un personaje famoso de hoy, ¿no? Y tú tienes en la cabeza a Lady Gaga, por ejemplo, como esta persona muy especial que se viste de una manera, que tiene una imagen pública, que es una máscara, ¿no? Algo que está vendiendo. ¿Y cómo sería ella cuando está sola en su casa comiéndose una cubeta de pollo de Kentucky Fried Chicken? No sé, ¿no? Trata de imaginar algo que no está expuesto en ningún lado, que no está registrado en ningún lado. Hoy, obviamente, con las redes sociales probablemente ya podríamos ver a Lady Gaga comiendo pollo de Kentucky Fried Chicken en la cama, así que por eso yo iría más atrás. Trataría de ir a algún personaje anterior, cualquier personaje que hayas admirado, y tratar de desmitificarlo, tratar de rellenar esos huecos y tratar de ver, bueno, como se ha hecho, por ejemplo, con la figura de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Se hizo en La Última Tentación de Cristo, y fue una novela muy, 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 muy censurada en su momento. Se estableció que tal vez él lo que quería era formar una familia con María Magdalena, ¿no? Y entonces ahí el novelista histórico toma datos reales, toma datos históricos y en los huecos en donde no hay datos, los rellena con una posibilidad, la posibilidad de que él en verdad hubiera estado enamorado de una mujer y hubiera querido tener hijos y una familia y una vida más normal, y qué fue lo que lo pudo haber llevado a las circunstancias históricas que después están documentadas, ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo de Kazantzakis, que hizo esto con esta novela. Hay muchísimas, les invito a imaginar un episodio, puede ser jocoso, puede ser trágico, lo que ustedes quieran, que les permita imaginar estos huecos que no tiene la historia en mayúsculas. Muchas gracias por escucharme, nos vemos mañana.